Bien, en primer medida agradecerle a Maizar por la invitación y la confianza que nos tuvieron para invitarnos, y en segundo lugar agradecerle la dedicación que darse hasta última hora y escuchar este panel. El panel está conformado por 3 disertantes. Tomás Collo es ingeniero agrónomo recibido en la Universidad Nacional de Rosario, donde está realizando su maestría en manejo y conservación de recursos naturales. En la actualidad se desempeña como coordinador técnico zonal del sistema Chacra de APRESID. Ignacio Alzueta, a su derecha, es ingeniero agrónomo, especialista en cultivo de granos, doctor en ciencia agropecuaria por la Universidad de Buenos Aires, es el gerente técnico de desarrollo de la Chacra Bragado Chivilcoy y es docente de la Cátedra de Cerealicultura y Escuela de Graduado de Alberto Soriano, de la Facultad de Buenos Aires. Y por último, Nicolás Ríos Centeno, es ingeniero agrónomo, es egresado de la UBA, fue encargado de Agricultura en la estancia El Consuelo y segundo mayordomo en la estancia La Paz. En la actualidad es responsable de Agricultura en la empresa Servif, a cargo de la planificación, ejecución y control del presupuesto agrícola. En primer medida, como moderador, voy a tratar de explicar en 5 minutos muy breve lo que significa esto de sistema Chacra. Muchos se preguntarán qué es esto de sistema Chacra y qué relación tiene con la brecha productiva de maíz, por lo cual nos invitaron a armar este panel. Después los chicos, con casos concretos y hechos concretos, y ellos son participantes y actores del programa, van a contar su experiencia dentro del programa, referido siempre a la parte brecha productiva de maíz. Todos nos preguntaremos, yo soy Leandro Ventroni, soy el gerente del programa Sistema Chacra. Nos preguntamos qué es Sistema Chacra. En primer medida, para aclararles, Sistema Chacra es uno de los 6 programas que tiene APRESID hoy como en funcionamiento, y a su vez es un programa que arrancó allá por el 2009 conjuntamente con INTA, donde un profesional de INTA, Rodolfo Gil, que trabaja en el Instituto de Suelo, INTA Castelar, que está presente, trajo la idea a APRESID conjuntamente con uno de sus pioneros, Rogelio Fogante, que lamentablemente este año nos dejó. APRESID escucha la propuesta, levanta el guante y a partir del 2009 arrancó esto del programa Chacra conjuntamente con el INTA. ¿Qué es Sistema Chacra y para qué está el programa Chacra? Sí, muy simple, es un sistema integrado de trabajo que ¿para qué está? Es para llevar soluciones específicas a problemas concretos que vemos en los sistemas de producción. Hay 2 claves que tiene el programa. Una es el aprender produciendo, como lo dice el eslogan del programa, y el otro es el protagonismo horizontal que existe entre el productor, la ciencia y la empresa que aporta tecnología. ¿Qué significa esto? Es que conjuntamente el productor, la ciencia y la empresa estemos sobre el sistema de producción, como la foto lo indica, trabajando. ¿Qué es trabajando juntos? Es escuchando al productor la demanda, el problema que nos está planteando, el objetivo que está teniendo ese productor en esa zona, en este sistema de producción, y la ciencia y las empresas aportando conocimiento y tecnología para achicar ese tiempo para dar la respuesta al productor. Y todo trabajando conjuntamente arriba del sistema de producción, y no un protagonismo vertical, horizontal. Que todos sean protagonistas. Acá pueden ver en el mapa las chacras que ya se crearon 12 chacras desde a partir del 2009. Tenemos 7 en funcionamiento, de las cuales después Tomás va a hacer un resumen de cada una de ellas que está trabajando con respecto a maíz. La única que le voy a explicar es la de María Teresa, que se acaba de formar, se está formando, es en María Teresa, al sur de la provincia de Santa Fe, cerca de Venado Tuerto, que es una chacra que se está formando para demostrar y mostrar cómo se puede producir sustentablemente en sistemas reales de producción en un ambiente de altísima calidad, Mercedes-Benz, ahí en la zona de Venado Tuerto, donde la agricultura te corre, y realmente es el desafío de la chacra. ¿De qué modo? Integrando actividades. ¿Qué significa esto? Integrando actividades. En este caso particular, integrando la agricultura y la ganadería en esos ambientes de altísima calidad productiva. Y también el programa Chacra está coordinando 2 redes, una de maíz tardío y otra de soja NEA ya hace algunos años. Esto es lo que es una chacra. Cada una de esas chacras está conformada de la siguiente forma. Está conformado por los miembros fundadores, que son los productores que traen la demanda y la problemática local, los que están planteando. Está conformada por un gerente técnico de desarrollo,
En este caso está Ignacio en representación y dentro de los miembros fundadores está en representación Nicolás. Es el profesional que está a cargo de ejecutar y llevar adelante ese plan de acción, ese proyecto que son de mínimo tiempo de 3 años, y una mesa de expertos donde cada chacra tiene una mesa de expertos, como la palabra lo dice, son expertos en la temática por la cual se abrió la chacra. Y lo que realizan, nos prestan su materia gris a la chacra y ellos se llevan toda la información que se genera en la chacra. Además que nos dan una mano muy grande en la formación de recursos humanos. Y una coordinación desde APRESID, donde lo que hace es que esto esté en funcionamiento y pueda funcionar. Una vez que está en funcionamiento, estos engranajes parecen los engranajes de Maizar. No sé quién se lo robó a quién, pero son parecidos a los... Acá está, parecen engranajes de Maizar. En esa chacra, ¿qué entran? En esa chacra entran demandas, que son las demandas que nos dan, que tienen los miembros fundadores. Generalmente son grupos productores. Puede ser un problema, puede ser un objetivo productivo. Hoy vamos a ver varios ejemplos. Y de esos engranajes tiene que salir el producto, que es la solución a esta demanda. ¿Se entiende? Por eso es un sistema integrado. Son muchos los actores que participan en una chacra. Hay problemas específicos y hay soluciones específicas a esos problemas. Esto es un resumen de lo que es el programa hoy. Hay 74 miembros fundadores que conforman las distintas chacras. Hay 30 expertos trabajando, son expertos de INTA, universidades y privados. Hay distintos expertos. Hay empresas que están apoyando alguna chacra o el programa. Y estos son todos los gerentes técnicos de desarrollo que hoy tienen las chacras y parte del equipo del programa. ¿Cómo nace una chacra? Una chacra nace cuando un grupo de productores se juntan. ¿Y qué los une ese grupo de productores? 4 cosas fundamentales. La condición ambiental, el sistema de producción, comparten el sistema de producción semejante, el problema o el objetivo, y el objetivo y proyecciones demandadas, compartidas, perdón. Esos son los 4 puntos fundamentales que los unen a los productores para formar una chacra. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la chacra Pergamino, que fue una de las pioneras dentro del programa, que ya hace el 2009 que está en funcionamiento. En esa chacra los productores, ¿qué estaban planteando? Estaban planteando que en su sistema de producción estaban haciendo un aporte de tecnología importante porque estaban diversificando, su rotación básica era la de 33%, trigo, soja, maíz, soja. Era un grupo de productores que viene trabajando como regional de APRESID y comparten la experiencia, las buenas y malas en su sistema de producción, o sea, tienen mucha información disponible compartida, y a su vez, desde el punto de vista nutricional, genética, ambientación por ambiente, lo estaban haciendo. Pero bien, ¿qué estaban viendo en su sistema de producción? Esa es la entrada al sistema. ¿Y la salida qué estaban viendo? Estaban viendo esto. Que los rendimientos reales de sus distintos cultivos y su sistema están muy lejos del rendimiento alcanzable en secano que pueden alcanzar en la zona. Y a su vez están viendo que la variabilidad entre años de esos rendimientos es importante, es grande. Entonces, ¿qué está pasando? Y a su vez meten la pala en los lotes y ven esto en los suelos. Una degradación de los suelos física, como se puede ver en este caso, por compactación por las láminas subsuperficiales, crecimiento de raíces en menor cantidad. Entonces se preguntaban, ¿qué pasa con la autonomía de nuestro suelo? ¿Qué está pasando? Creemos que estamos poniendo mucho al sistema, pero el resultado es este. ¿Qué está pasando? Nuestra autonomía está en tanque medio, estamos reserva, no lo sabían. Y a su vez vemos que no estamos siendo eficientes, estamos dejando escapar radiación y agua que no estamos aprovechando y transformándola en producto, en biomasa. Ante estas preguntas, este grupo de productores que está en la zona de Pergamino arrancó con una línea de experimentación adaptativa, que ahí no se lee, pero es intensificación, diversificación, rotaciones, donde, por ejemplo, en esta línea tienen 2 preguntas claves. Quieren saber qué rotación agrícola le permite ser altamente productivo, pero mantener esa estabilidad, y qué rotación agrícola nos favorece mejorar la salud del suelo, que vemos que no está en la mejor condición. Por eso en muchos de los campos de los productores se están realizando ya hace 4 años distintas rotaciones agrícolas en macro parcela. Esto lo quería especificar, que los ensayos generalmente que hacemos en el programa Chacra son en los campos productores y no en su sistema de producción, son macro parcela. En esta chacra particular tenemos rotaciones que son hasta secuencia de cultivo de 20 hectáreas, que son las parcelas. Estamos trabajando arriba del sistema.
Y esta chacra particularmente, que creo que es una sola empresa, tiene integración agrícola ganadera, tenemos siempre una pastura al lado de la rotación agrícola como testigo, como lo mejor que le hacemos todo el seguimiento de suelo. Esto es una chacra, para que vean que no es un lugar físico la chacra. Sistema chacra se puso el nombre porque la verdad que la palabra chacra trae muchos recuerdos y mucha ruralidad entre todos nosotros, pero la chacra, fíjense, esto es Pergamino, acá está Pergamino. Los campos están alrededor de 100, 150 kilómetros alrededor. ¿Está? No significa que se hace toda la parte de experimentación adaptativa de información en una chacra, en un campo, no. Esta chacra particular tiene 3 empresas agropecuarias, conforman la chacra como miembros fundadores, y en casi todos los campos estamos haciendo experimentación adaptativa y levantando información que tienen los productores de muchos años. Bien, hasta acá lo que es una breve explicación del programa Chacra. Ahora lo vamos a ver en vivo, en directo. Tomás Collo va a arrancar con la disertación y después van a seguir el resto. Las preguntas las vamos a hacer al final, cuando tengamos 10 minutos, 5 al finales, vamos a hacer la pregunta a los disertantes. Bueno, hola a todos. Gracias por quedarse hasta esta hora para escucharnos. Continuando con lo que dijo Leandro, yo lo que voy a hacer es un recorrido por cada una de las chacras que está hoy en funcionamiento, remarcando sobre qué sistema de producción se está trabajando, las condiciones particulares del ambiente y sobre todo la problemática que están tratando. A partir de ello voy a nombrar sobre qué líneas específicas de maíz estamos trabajando. Pero lo que quiero que quede claro, lo que quiero que se lleven de esta parte de la plenaria es por dónde está pasando la necesidad hoy del productor para cortar la brecha productiva en maíz. No anda el... Bueno, empezando por la chacra Justiniano Pose. Esta chacra está ubicada en el sudeste de Córdoba y enfrenta el desafío de optimizar el uso del agua, tanto la cantidad como la eficiencia en que la estamos utilizando. Son sistemas puramente agrícolas. El problema que enfrenta esta chacra es el de excesos hídricos. Estos excesos hídricos nos generan problemas operativos en momentos claves de la producción. También nos generan anegamientos temporarios que influyen en el normal crecimiento y desarrollo de los cultivos. También anegamientos permanentes o estacionales que nos reducen la superficie cosechable y otro tipo de problemas más indirectos como la salinización de suelo en lotes donde hay baja cobertura y la tasa de evaporación es muy alta. Para entender un poco esta problemática, lo que les quería mostrar es este gráfico que lo que muestra que a pesar de haber llovido lo mismo en el último siglo, la napa fue aumentando su nivel. Esto nos sugiere que existe mucha agua que no estamos utilizando. Y esto es, por un lado, una oportunidad para aumentar los rendimientos y aumentar la producción de alimentos. Y por otro lado, una amenaza, porque si no la usamos, vamos a incurrir cada vez más en estos problemas que mencioné anteriormente. Entonces, a partir de esta problemática es que nos estamos preguntando con la chacra con qué nivel de intensificación podemos equiparar esa oferta hídrica anual que tenemos con la demanda, digamos, del sistema. Y lo que estamos haciendo es evaluar diferentes rotaciones con diferente nivel de intensificación y lo que vemos es que esa demanda la estamos llegando a cubrir con una intensificación de 2 cultivos al año, casi a cubrir. Estamos como empatando el partido. Y acá dentro de estas rotaciones intensificadas, el maíz juega un rol fundamental. Entonces, demandas nuevas que surgen de estos sistemas intensificados, donde está el maíz, es, por ejemplo, cómo logramos una buena calidad de siembra en estos maíces donde vienen de trigo y los lotes están con altos niveles de rastrojo. Otra de las demandas fuertes dentro de esto de la intensificación es cómo manejar la nutrición nitrogenada dentro de estos sistemas, si fertilizamos el sistema o si fertilizamos el cultivo. Otra pregunta un poco más directa que tiene que ver más no tanto con la cantidad, sino con la eficiencia en que estamos usando esa agua, es cómo manejar la densidad de siembra en interacción con la fertilización nitrogenada. Todo esto sigue siendo bajo ambientes con excesos hídricos o donde el agua no es limitante.
Lo que estamos viendo es que los planteos actuales de la zona, que son de 80.000 plantas por hectárea, con un nivel de fertilización de 150 kilos de N disponible por hectárea, nos estamos quedando un poco corto y que combinando una buena fertilización con un aumento en la densidad de siembra, estamos siendo, por un lado, consumiendo más agua para mitigar este problema, por otro lado, optimizando la producción y por otro lado, aumentando la productividad del nitrógeno. Bueno, continuando con otra chacra, hay una chacra que se creó, que es la chacra Bandera, que está en el sudeste de Santiago del Estero, donde la principal problemática es el aumento en la cantidad de malezas establecidas y en el banco de semillas de los suelos y la dificultad de su control. A partir de esta problemática es que nos planteamos el desafío de desarrollar un manejo integrado de malezas, con 3 pilares fundamentales. Uno que es el estudio de la biología de la maleza en el lote de producción y bajo esas condiciones particulares. Otro de los pilares es pensar en estrategias culturales, no solamente en estrategias químicas, sino en estrategias que podamos hacer con el sistema de producción para manejar la maleza, y en esto estamos trabajando específicamente sobre cómo responden estas malezas cuando intervenimos con cultivos de cobertura. Y otro pilar fundamental es la herramienta química en combinación con estas dos que nombré. Los resultados más contundentes, y creo que lo nombraron en el panel anterior también, es que incluyendo cultivos en invierno, ya sean de cobertura o de cosecha, tenemos una influencia enorme sobre la dinámica de las mismas. A partir de esto es que nos preguntamos si es factible hacer cultivos de cobertura en zonas un poco más restrictivas que en zona núcleo. Entonces lo que estamos haciendo es, específicamente en maíz voy a hablar, lo estamos haciendo para todos los cultivos, es qué impacto tiene incluir esos cultivos de cobertura bajo estos sistemas. Y específicamente nos estamos preguntando cuánta agua nos cuesta o cuánta agua nos secuestra hacer el cultivo de cobertura y cuánta oferta de nitrógeno nos deja ese cultivo de cobertura o nos saca, y por supuesto qué influencia tiene en el rendimiento de maíz. Estos 2 últimos años hay que remarcar que llovió muy por encima del promedio histórico, pero estamos viendo que el costo hídrico es mínimo. Un poco el mensaje que estamos aprendiendo es que a veces el cultivo de cobertura en estos ambientes es un cultivo de oportunidad y que cuando está la oportunidad de hacerlo, tenemos agua, tenemos buenos pronósticos, no hay que quedarse atrás y hacerlo. Por otro lado, lo que estamos viendo es que cuando incluimos leguminosas previo al maíz, nos aumenta los niveles de nitrógeno disponible que esperamos que se reflejen en los rendimientos del maíz. Por supuesto que también nos estamos preguntando cómo impactan estos 2 factores en la determinación del rendimiento. Y bueno, a partir de una recorrida que hacemos tradicionalmente con la chacra, los miembros y los expertos, hicimos una estimación de rendimiento y pudimos ver que cuando incluimos Melilotus, en este caso, pudimos aumentar el número de granos ficados por unidad de superficie. Todavía este ensayo no se cosechó, así que el rendimiento final todavía no lo tenemos. Bueno, por otro lado tenemos la chacra de valles irrigados del norte patagónico, y esta chacra lo que enfrenta es el desafío de construir ambientes por un lado y por otro lado hacer un uso eficiente del agua. Son todos sistemas bajo riego, riego por aspersión y riego por manto principalmente. Esta chacra está ubicada entre el río Colorado y el río Negro, entre las ciudades de Choel y General Conesa. Los sistemas son agrícolas ganaderos y hortícolas, pero principalmente las líneas de trabajo están pasando por los sistemas agrícolas. Esta chacra o este ambiente de producción presenta muy buenas condiciones de temperatura y radiación y un periodo libre de heladas que nos permite incluir cultivos estivales. También pasa el río Negro por al lado con un caudal de 1000 metros cúbicos de agua por segundo, que es agua de excelente calidad. Esta combinación de factores ambientales lo que hace es generar un alto potencial de producción. Sin embargo, no es fácil producir en estos ambientes porque son suelos que se formaron por procesos aluviales y tienen un escaso o nulo desarrollo con una gran variabilidad espacial escasa, de metros estamos hablando. Por lo tanto, es necesario empezar a construir el ambiente edáfico principalmente para lograr que estos cultivos puedan expresar su potencial.
Algunas de las estrategias que están usando los miembros de esta chacra es la inclusión de cultivos invernales, para aportar carbono al sistema y para aportar nitrógeno biológico. Algunas de las estrategias que utilizaron fueron la inclusión de pasturas perennes, la intensificación invernal con cultivos de grano de cobertura, cultivos de alto aporte de materia seca, el secado tardío de coberturas para la resiembra natural de la misma y la intersembra con cultivos de gramínea que aportan mucho carbono al suelo. Lo que se está viendo es que es posible a través de estas prácticas poder aumentar la fertilidad y la estructura de los suelos. En ese gráfico vemos como en 4 campañas pudimos aumentar los niveles de materia orgánica bajo los 2 sistemas de riego que nombré. Y así lograr que los cultivos comiencen a explorar ese potencial del que hablamos inicialmente. Específicamente en maíz también nos estamos preguntando, bueno, uno puede producir, pero ¿hasta cuánto rendimiento podemos aspirar? Lo que estamos viendo en ensayos justamente de potencial de rendimiento es que los rendimientos es posible alcanzar rendimientos de 15.000 kilos, pero sin embargo en los lotes de producción estamos alrededor del 50% de ese rendimiento. Entonces la pregunta que nos surge es, bueno, ¿cuánta agua le tenemos que dar a este maíz para que pueda expresar su rendimiento? Bueno, estudios específicos nos dicen que la demanda de este maíz estaría entre los 800 y 900 milímetros aproximadamente, dependiendo de la fecha de siembra que ubiquemos de este maíz. Por otro lado, también se están trabajando sobre cuestiones específicas, fecha de siembra en interacción con el ciclo, con la genética y la nutrición. Los resultados más fuertes hasta ahora es que los ciclos intermedios y completos son los que mejores se adaptan a estos sistemas y nos dan la ventaja de poder mantener el rendimiento atrasando un poco la siembra, la fecha de siembra para poner el periodo crítico donde la demanda ambiental no es tan alta. También quería decir acá que en cuanto a nutrición lo que estamos viendo es que hay una fuerte respuesta a la fertilización nitrogenada, que los niveles son un poco mayores a lo que manejamos en zona núcleo y que estos niveles de respuesta están dependiendo un poco del sistema de riego que manejemos. Por otro lado también tenemos la chacra San Luis, que se crea con el desafío del control de la erosión y el aumento también de la eficiencia de uso de agua. Aquí la lluvia es escasa y es importante que esa lluvia la utilicemos correctamente. La chacra San Luis, la región de estudio, se encuentra entre la zona de San Luis Capital y Villa Mercedes. Presenta desde suelos francos con precipitaciones de más de 700 milímetros a suelos con más del 90% de arena, con precipitaciones no mayores a los 400 milímetros. Y además de esta gran variabilidad espacial, también hay una gran variabilidad interanual de precipitaciones. Todo esto se traduce en una gran variabilidad de rendimientos interanualmente y a su vez una gran variabilidad en las respuestas que uno espera cuando aplica una tecnología en este cultivo. Lo que quiero mostrarle es que para lograr un uso eficiente del agua, lo que estamos haciendo es ver cómo se desempeña la inclusión de cultivos de cobertura y qué efecto tiene sobre todo el sistema. Acá le estoy mostrando datos de maíz solamente. Y lo que estamos viendo es que en zonas donde los suelos son francos o son de buena calidad, con precipitaciones de más de 800 milímetros anuales, incluir un cultivo de cobertura, el centeno específicamente, nos genera un incremento en el rendimiento de ese maíz. Sin embargo, cuando nos vamos a zonas más restrictivas, con suelos un poco más arenosos, con menor cantidad de lluvias, incluir este cultivo en la rotación nos genera un costo bastante alto sobre el maíz, por lo que el próximo desafío debería pasar por ver cómo generar esa cobertura para mitigar la erosión, pero de manera que no nos pegue tanto en el rendimiento del maíz siguiente. También en esta chacra nos estamos preguntando cómo fertilizamos el cultivo de maíz, tanto en siembras tempranas como en siembras tardías. Lo que estamos viendo es que hay una respuesta clara a la fertilización nitrogenada. Esta respuesta está siendo variable, está siendo un poco mayor a lo que el productor viene manejando en sus sistemas de producción. Y lo que se desprende de esto también es que esta fertilización nitrogenada nos está ayudando a capturar mayor agua del sistema y usarla con mayor eficiencia. Que eso nos permite reducir un poco el drenaje profundo de esa agua que se nos está yendo, se nos está perdiendo y además está generando problemas de erosión de suelo. Otra cosa importante que vimos y es un desafío para lo que viene es
tratar de contemplar algunos otros factores, porque teniendo en cuenta solamente el nitrógeno inicial de suelo y lo que le estamos aplicando, las respuestas son muy variables y dependen de otras cosas. Para eso estamos trabajando con Jorge Mercado para desarrollar algún modelo que nos permita predecir esa variabilidad en la respuesta. La chacra pergamino, mucho nombró Leandro, voy a ir bastante rápido. Se crea por un problema de deterioro de suelos. La región de estudio está ubicada en el sur de provincia de Santa Fe y norte de Buenos Aires. Hay 5 sitios de experimentación. Los suelos son argiudoles típicos, argiudoles vérticos y apludoles más al oeste. Y se está trabajando fundamentalmente sobre sistemas agrícolas. La pregunta que inició esta chacra es si podemos mantener la salud de los suelos con una agricultura continua. Para esto se hicieron ensayos de rotaciones donde se incluyeron diferentes franjas con diferente nivel de intensificación, desde 1,3 cultivos al año a 2 cultivos al año, y a su vez se incluyó una pastura como situación testigo para ver si con mayores niveles de intensificación podemos generar los beneficios que genera una pastura. Sobre estas rotaciones se midieron propiedades físicas, biológicas y químicas del suelo, y como resultado más fuerte lo que estamos viendo es que a medida que aumentamos la intensificación de rotaciones, estamos aumentando el carbono que aportamos del suelo, pero aún en las rotaciones más intensas no llegamos a un balance neutro, es decir, que estamos por abajo de lo que necesitamos o de lo que se mineraliza del suelo. Y que solamente la rotación con pasturas permitió balances positivos de carbono. También se está trabajando con el equipo de Luis Boll, con Rizobacter, con la Universidad Nacional de Córdoba, en tratar de determinar indicadores biológicos de suelo que permitan detectar estos cambios que nosotros estamos viendo en los suelos. Dicho esto, es que también salen muchas preguntas de maíz, sobre todo en estos sistemas intensificados. Y lo primero que nos preguntamos en la chacra pergamino es con qué antecesor seleccionar cuando el lote va a maíz. Lo que vemos es que cuando seleccionamos un cultivo de leguminosa, tenemos un efecto muy distinto a si seleccionamos un trigo o un cultivo de gramíneas. Nunca llegamos a obtener los rendimientos cuando incorporamos un cultivo de trigo versus una leguminosa. Por otro lado, nos preguntamos, bueno, dentro de este cultivo antecesor, ¿cómo vamos a fertilizar ese maíz según el antecesor que tuve? Y lo que vemos es que cuando incluimos leguminosas al sistema, los umbrales de respuesta de fertilización están alrededor de 100 kilos. Cuando no incluimos ningún cultivo, eso aumenta alrededor de 40 a 50 kilos, que es en teoría lo que está aportando esa leguminosa. Y cuando viene el lote de trigo, aún en niveles altos de fertilización, no encontramos cuándo se satura la respuesta. Otra de las preguntas que salió en esta chacra es cómo sembrar bajo estos sistemas con altos niveles de rastrojo, y para esto se hizo una capacitación con los miembros de la chacra, y este año específico se hizo un convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias de Rosario para hacer ensayos específicos y tratar esta problemática. Bueno, eso las chacras. Por otro lado, APRESID tiene una red de ensayos específicas de maíz, que lo que trata es de ajustar tecnologías específicas para estos maíces sembrados en diciembre y sin un cultivo antecesor. La región de estudio es zona núcleo de producción, tiene alrededor de 20 sitios, durante 4 años seguidos se realizó, y se está trabajando con el equipo de Lucas Borrás de la Universidad Nacional de Rosario. Esta red surge un poco por la relevancia que empieza a tener el maíz tardío. Los que estuvieron en la charla anterior se ubicarán dentro de este gráfico, mientras que en el año 2000 la proporción entre maíz temprano y tardío era del 80-20. En la campaña 14-15 se revirtió de 40 a 60. Esto se debe, por un lado, a la mayor estabilidad que mostraban los chicos anteriores, pero a su vez a que el maíz tardío está explorando ambientes que por ahí antes no se pensaba en incluir este cultivo. A partir de esta relevancia o de esta importancia que toman estas siembras tardías, es que nos estamos haciendo diferentes preguntas para contestar con la red.
Una de ellas es qué genotipo es más productivo y estable bajo estas fechas de siembra. Y hay diferencias significativas en qué genotipos elegimos. Otra de las preguntas es cuál es el umbral de nitrógeno disponible en el cual se satura la respuesta a la fertilización. Y lo que estamos viendo con los datos que tenemos de muchos años es que esa respuesta se satura en 140 kilos de N aproximadamente. Y otra pregunta un poco más difícil de responder, pero como tenemos varios años de experimentación con un protocolo estandarizado, pudimos llegar a publicar un trabajo, es qué factores de manejo y del ambiente tienen mayor efecto sobre la determinación del rendimiento. Y acá lo que vemos es que de los factores de manejo, la densidad de plantas que logramos y el nitrógeno disponible a la siembra son los factores de mayor peso. Y por otro lado, de los factores ambientales, que la presencia de napa juega un rol importante y negativo en la determinación del rendimiento. Bueno, un poco para sintetizar, como les decía, apenas empecé la presentación, me gustaría que se lleven por dónde está pasando hoy la necesidad del productor para achicar la brecha productiva de maíz. Como vemos, ahí ese modelo propuesto por Rabin, seguramente lo conocen, puse las chacras y las temáticas al lado para ver justamente el productor que está priorizando dentro de esa brecha productiva. Y lo que vemos es que las diferentes chacras se ubican en diferentes escalones de esa brecha productiva para mejorar factores determinantes del rendimiento, factores limitantes y factores reductores. Y que dónde se ubican depende del sistema de producción que estemos explorando, del ambiente específico y sobre todo de la problemática que enfrenta el productor. Así que bueno, los voy a dejar con Ignacio para que les cuente un caso específico de la chacra Bragado de Chivilcoy. Muchas gracias.